Muchas gracias, Luis Leonel. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder compartir este momento de reflexión con tantas personas ilustres, estudiosas de estos procesos que suceden en la región. Eh, Sinceramente, yo siento un gran privilegio cada vez que el instituto me convoca a estos foros, porque es una manera de aprender en primer lugar y después de exponer las ideas que uno ha ido interiorizando a lo largo de esta experiencia de poder vivir en un país en democracia. Yo recuerdo que apenas tenía 2 años de haber llegado a Estados Unidos, después de haber vivido en un país donde nunca vi realizar una elección, porque bueno, como dijo Luis Leonel, yo soy cubana y cuando nací ya el régimen instaurado por Fidel Castro en Cuba existía hace algunos años. Eh, Comencé a trabajar en Diario Las Américas en el año 2006 y cuando en noviembre Daniel Ortega, gracias a un pacto acordado con Arnoldo Alemán, quien sí había sido presidente constitucional de Nicaragua, le facilitó a Ortega, este dirigente sandinista que desde sus inicios fue asesorado, como sabemos, por el régimen de La Habana, pues a partir de un acuerdo entre Ortega y Arnoldo Alemán, que supuestamente iban a crear un régimen bipartidista, según previeron en aquel tiempo en Nicaragua, logró apenas con un 38% del voto de los electores nicaragüenses regresar a la presidencia de ese país después de haber tenido una primera etapa de gobierno sandinista que todo el mundo sabía desde el punto de vista ideológico hacia dónde se inclinaba. A mí me llamó enormemente la atención que en un país donde existiera la posibilidad de realizarse elecciones, como en aquel caso era Nicaragua, un arreglo de ese tipo permitiera que alguien sin ni siquiera el 50% del voto alcanzara la presidencia. Y sin embargo, sucedió. Y 15 años después, como todos sabemos que sucede hoy, que ocurre hoy, esta misma persona cuya ilegitimidad fue permitida desde entonces, opera con todas las prerrogativas que se atribuyen los dictadores y aspira aún después de 3 mandatos consecutivos que le ha permitido el hecho de haber cambiado la constitución y haber hecho todos los horrores que sabemos que ha hecho en Nicaragua, pues en estos momentos, a escasos meses de las próximas elecciones, según sus planes, aspira a perpetuarse hasta 2027. Cuando uno analiza la historia de lo que vive Nicaragua, es algo a lo que siempre regreso cuando en ocasiones como la que nos convoca a este foro, tengo ante mí la necesidad de reflexionar acerca de este modelo electoral que al parecer se esparce por el continente y que hemos visto en varios países, en algunos con menos fuerza y efectividad que en otros, por suerte para los pueblos, pero es que gracias a esos procesos electorales diseñados para conseguir el propósito de perpetuarse a los dictadores, ese sistema ha llegado a países, como sabemos, como Bolivia, que ocurrió con Evo Morales, ya mencioné el caso de Nicaragua, ocurrió en Ecuador, donde gracias a estos engendros de procesos electorales que se han establecido, pudo Correa permanecer por varios años. Y el ejemplo más triste, sabemos que ya estuvo mencionado por el doctor Aristigueta al principio, se vive en Venezuela, que gracias a haber permitido a través de una elección la llegada de Hugo Chávez al poder, pues hoy y después de más de 20 años, el pueblo venezolano padece a un dictador aún peor que el que comenzó este experimento. Este ni siquiera hubo un momento ni ninguna ocasión en que así fuera por una elección fraudulenta lo pudieran elegir, simplemente heredó por mandato, como suele hacerse en estos países donde impera la llamada corriente socialista, pues por designación Hugo Chávez decidió que iba a ser su continuador y todo el mundo sabe qué es lo que está pasando en Venezuela gracias a esos procedimientos. Yo me pregunto, ¿qué puede estar pasando en Latinoamérica que permite que estos procesos con apariencia de elecciones se esparzan y se diseminen y provoquen conflictos como el que hoy vive, por ejemplo, la nación peruana? Esta es una pregunta que muchos de nosotros debiéramos hacernos, pienso yo, e invitar a los estudiosos de la política regional que lo evalúen y expongan con claridad en qué falla la democracia y quienes aspiramos a que prevalezca,
para permitir que estas cosas ocurran? ¿Por qué es aparentemente tan fácil que el entramado de un fraude bien diseñado pueda socavar la posibilidad de un país a tener un presidente legítimo? Es otra de las preguntas que me hago. El resultado de la llegada de estos aspirantes a dictadores en Latinoamérica es un asunto de falta de visión política de quienes los eligen o responsabilidad compartida de quienes debiéramos hacer algo para impedirlo. Es otra de las preguntas que me hago. De manera inmediata, no tengo respuesta para estas interrogantes. Prefiero como periodista quedarme con ellas, hacer el análisis, continuar investigando y una vez que tenga respuestas para hacerlo basado, como decía, en investigaciones y en búsqueda de datos que me permitan tener respuestas concluyentes y responsables, entonces decido responderlas y compartírselas a los demás. Gracias.